A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Con el auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu. Vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's. Cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM. Producimos futuro. Durante décadas, el agujero de ozono fue uno de los mayores símbolos de la crisis ambiental global. En los años 70, los científicos advirtieron que esta delgada capa de gas que rodea la Tierra y que actúa como un escudo contra la radiación ultravioleta del Sol, estaba en peligro. En los 80, la situación se volvió crítica. Sobre la Antártida se decretó un agotamiento severo del ozono que amenazaba la vida en el planeta. La respuesta internacional fue inmediata. En 1985 se firmó el Convenio de Viena y 2 años más tarde el Protocolo de Montreal, acuerdos que marcaron un antes y un después en la cooperación ambiental global. Gracias a ellos se eliminaron progresivamente los gases más dañinos, como los clorofluorocarbonos, presentes en aerosoles, refrigerantes y espumas industriales, y se dio paso a tecnologías más limpias. Décadas después, el resultado parece alentador. Según la NASA, el agujero de ozono en 2024 fue uno de los más pequeños en 30 años. Y si se mantienen las políticas actuales, bueno, la capa podría recuperarse por completo hacia 2066. ¿Realmente la capa de ozono se está recuperando? ¿Qué papel cumple Uruguay en este proceso? ¿Y cómo se traduce todo esto en nuestra vida cotidiana, en la radiación que recibimos y en los cuidados que tenemos que tener del sol en nuestra piel? Vamos a conversar en los próximos minutos en esta mesa verde con 3 especialistas de distintas ramas. Agustín Laguarda, que es licenciado en física, doctorado en ingeniería de la energía e integra el laboratorio de energía solar de la Facultad de Ingeniería. Agustín, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias. Está también con nosotros Roberto Marvid, que es consultor independiente, experto justamente en la implementación del Protocolo de Montreal. Roberto, bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias, buen día. Y también está con nosotros Magdalena Bola, que es médica dermatóloga, profesora adjunta de la Unidad de Dermatología en la Universidad de la República. Magdalena, bienvenida también. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, vamos primero capaz que con lo más técnico, ¿les parece? Ya adelantábamos algo en la introducción, pero a ver, ¿qué es bien la capa de ozono? ¿Cuál es su importancia? Los escucho. A ver, se miran entre Roberto y Agustín. ¿Quién rompe el hielo? A ver. Bueno, yo puedo empezar si querés. Dale. El ozono, bueno, el gas ozono es justamente eso, un gas que se encuentra presente en nuestra atmósfera. Para que se hagan una idea, la atmósfera tiene más o menos 100 kilómetros de altura. Ya a los 100 kilómetros casi que no existe porque su densidad es prácticamente cero, pero es muy poquita el tamaño de la atmósfera, ¿no? Si uno tiene en cuenta que la Tierra tiene 6.000 kilómetros de radio, 100 kilómetros no es nada. Y el ozono básicamente se distribuye principalmente en la estratosfera, entre más o menos 30 y 50 kilómetros de altura, aunque también hay ozono en las capas más bajas de la atmósfera, en el primer kilómetro, los primeros 10 kilómetros, pero ese ozono, que se llama ozono troposférico, es un contaminante, no es el ozono bueno. Lo que queremos es el ozono que está en la estratosfera, que es el que funciona como escudo. Ahí está, es importante porque funciona como escudo. ¿Funciona como escudo de qué? Funciona como escudo de una porción de la radiación solar que se corresponde con lo que llamamos radiación ultravioleta. La radiación solar viaja por el espacio, es una onda electromagnética, llega al tope de la atmósfera, tiene una distribución la radiación solar, es decir, vienen lo que se llaman fotones de diferentes cantidades, de diferentes energías, que no vienen X repartidos, vienen repartidos de diferente forma, y los fotones que corresponden a la radiación UV son muy poquitos en realidad, pero tienen efectos muy grandes. Esos fotones se penetran en la atmósfera y su primer obstáculo que se encuentran es con el ozono. Y es el ozono el que básicamente absorbe gran parte de esa radiación ultravioleta. Que después podemos ir más al detalle porque esa radiación UV se puede separar en 2 o en más subrangos de radiación UV, que está la radiación UVB y la UVA. Y la UVB es la más complicada, pero justamente la UVB es la más absorbida por el ozono. Entonces cambios en el ozono están directamente relacionados con la cantidad de radiación UVB que llega a la superficie.
básicamente. Perfecto. Y una cosita más, voy a decir que el ozono se mide en, capaz que ya lo digo ahora para que quede sobre la mesa el vocabulario, se mide en unidades Dobson, que es una unidad de medida que lo definió esta persona Dobson, que básicamente los valores de ozono oscilan entre 100 por decir algo, un valor muy bajo, y 500 por decir un valor muy alto, y las unidades Dobson se interpretan con, por ejemplo, 300 unidades Dobson se relacionan con el 3 milímetros de altura que tendría todo el ozono distribuido en la atmósfera si yo lo comprimiera a temperatura ambiente a 25 grados. O sea, el espesor de la capa que nos protege, digamos. El espesor de la capa, en promedio, si yo la pudiera comprimir hasta el nivel del mar, mediría 3 milímetros. Perfecto. En promedio. Perfecto. Buenísimo, Agustín, creo que fue muy gráfica la explicación. Roberto, ¿qué agregarías? ¿Te parece algo? Fue una excelente explicación. Muy didáctica, además. Muy didáctica. No, simplemente comentar, bueno, la importancia de la capa de ozono que tiene, que bueno, Magdalena va a comentar un poco mejor los efectos en la salud, pero bueno, fue uno de los temas más importantes en la década del 80 y pico, y donde dos investigadores determinaron que había algunas sustancias que el hombre desarrollaba, que los clorofluorocarbonos en ese momento, como tú bien dijiste, que estaban o podrían estar causando un deterioro de la capa de ozono, agotando el ozono. Entonces, bueno, la comunidad internacional empezó a trabajar ese tema, se juntó, y en el año 1985 se firmó lo que llamó el Convenio de Viena. Y la importancia de todo esto, que fue uno de los primeros convenios ambientales multilaterales, donde se llevó a cabo el llamado principio precautorio, en el cual no estaban todavía dadas todas las pruebas científicas de este tema, pero al ser muy importante por sus efectos en la salud y el ambiente, generó una, vamos a decir, una preocupación hasta a nivel de todos los países del mundo, y bueno, y en ese momento se firmó el Convenio de Viena, que era sobre la protección de la capa de ozono. Ahora después profundizamos en eso, pero me parece interesante porque para muchos oyentes hoy temprano, cuando anunciábamos el tema, era como el símbolo, ¿no? El emblema, el agujero de ozono y la preocupación por el agujero, lo que se llama el agujero de la capa de ozono, era el símbolo durante mucho tiempo del problema ambiental, ¿no? Durante años fue así, y ahora entonces era interesante ver esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Pero antes de ir a lo que significó ese protocolo, les iba a preguntar, a ver, dado esto que tenemos, ¿no? La explicación de Agustín con lo de la capa de ozono. El agujero como tal, ¿qué implica? Porque uno tiende a pensar como, a verlo gráficamente, efectivamente, como un agujero, ¿no? Un agujero y que está en todos lados por igual, y eso sabemos que no es así, ¿no? Y tampoco es un agujero. Y tampoco es un agujero. Entonces, a ver, vayamos a esa otra explicación. Bien, yo hago una introducción para que después Agustín Buenísimo. Profundice en el tema. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el agujero de ozono es un episodio puntual. Es un episodio que se da en determinado momento del año. Y como bien dice Agustín, no es un agujero en sí, sino que se determina el agujero de ozono cuando la concentración del ozono disminuye por debajo de la unidad de medida de los 220 Dobson. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, y bien claro, que es un episodio puntual que ocurre generalmente entre septiembre y diciembre. No es que siempre tengamos el agujero de ozono. No, y eso tiene una explicación. ¿Por qué se forma en la Antártida? Porque hay unos efectos climáticos que se dan en esa región por las muy bajas temperaturas que hay, por las llamadas las nubes polares, que tienen una muy baja temperatura y concentran cristales, y en ese momento también concentran todas las sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, una vez que la temperatura empieza a subir, hay un vórtice muy grande que se genera ahí, pero empieza a subir, el vórtice se va debilitando, la temperatura va subiendo, y como que todas esas sustancias que estaban dentro de esas nubes estratosféricas polares se liberan, y en ese momento empiezan a interactuar con el ozono por mecanismos químicos de radicales libres, y empiezan a consumir todo el ozono que hay específicamente en esa región. Y por eso es que se empieza a dar el llamado agujero de la capa de ozono. Empieza a darse el llamado agujero de ozono, que es, ¿por qué? Porque cuando se mide la cantidad de ozono que hay en ese lugar, en ese momento, está por debajo de los 220 unidades Dobson. Los que miran algunos mapas o algunas fotos, o lo que pueden ver es que hay un agujero de un color violeta,
que está indicado por la frecuencia que tiene, la longitud de onda que tiene, cuando las unidades Dobson bajan a determinado nivel. ¿Ah? Ahora, sí que quede claro... Que podemos ver algunas imágenes sí, de esos mapas que mencionan. Pero sí, vuelvo a repetir, lo que quede claro que es un episodio puntual que se da en determinada época del año, ¿ah? Y que una vez que termina este episodio, en diciembre, el agujero de ozono se cierra, ¿ah? Y el otro año vuelve a, de alguna forma, a formarse. Este año, el valor máximo, este año el agujero de ozono se empezó a formar bastante antes que otros años y alcanzó un máximo de 23 millones de kilómetros cuadrados. El año pasado fue 22,4 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea de la magnitud, ¿no? Estamos hablando de que la superficie, por ejemplo, de un país como Estados Unidos deben ser 9-10 millones de kilómetros cuadrados. O sea que es una medida bastante grande para que vean la dimensión, más grande incluso que la Antártida. ¿Ah? Ahora se estaba cerrando y si alguien entra a ver las mediciones de los satélites de la NASA, por ejemplo, va a ver que hoy en día está en 16 millones de kilómetros cuadrados. Y a su vez, las unidades Dobson todavía no llegaron arriba de 220, pero desde el mínimo que se midió ya está subiendo también. O sea que eso es algo natural que va a seguir ocurriendo. Se espera después que en algún momento ya no se forme más, que después lo vemos agujero, ¿verdad? Bien. Agustín, ¿vos querés agregar algo? No, creo que como introducción estuvo muy completo, no, creo que no. Está bien lo que dijiste, concuerdo. O sea, a ver, para que se entienda, a nosotros acá en Uruguay, ¿nos incide o no nos incide el llamado agujero de la capa de ozono? Mira, nos incide rara vez, esa es la respuesta. En el ciclo promedio, el ciclo, vamos a decir, de largo plazo, que es lo que sería el promedio de los últimos 15 años, no se observa que cuando sucede el agujero de ozono nos llega acá. De hecho, lo que se observa es que el ciclo típico de nuestra región tenemos un máximo de ozono justamente en la primavera. ¿Por qué la primavera es importante en todo esto? Bueno, básicamente en el sur, en el polo sur, cuando llega la primavera es cuando los niveles de radiación empiezan a subir, entonces todo ese cóctel de componentes que se fue formando dentro del vórtice polar, que es como una muralla de viento que se forma en el polo sur, cuando llega la radiación, ahí como que se activan los procesos químicos. Por eso ahí es cuando se empieza a degradar el ozono. Estos componentes clorofluorocarbonados interactúan con el proceso de generación y destrucción del ozono, interceden y dificultan su regeneración, básicamente, y eso hace que los niveles bajen. Cuando todo eso está pasando dentro del ¿cómo se llama? El círculo polar antártico, acá estamos teniendo en realidad máximos de ozono en ese momento. Para que se hagan una idea, acá en Uruguay tenemos los mínimos, están más o menos en 250, 260 Dobson, que es bajo en el mundo, pero nuestros mínimos están entre diciembre y mayo, y empiezan a subir lentamente hasta más o menos 310, 320 en septiembre, octubre. Y después cuando llega diciembre empiezan a caer de vuelta. Los problemas que tenemos acá son otros, no son los de los agujeros, no son debido al debilitamiento del ozono antártico. Sí puede haber algún evento vamos a decir, de algún evento que se escape del vórtice polar, se escape alguna baja del ozono y llega a esta región, pero eso sucede esporádicamente una vez cada tantos años durante un día, algo así. Pero el ciclo medio, que tenemos máximos en primavera, y el problema que tenemos nosotros es que cuando empieza el verano, que es cuando estamos más deseosos de tener playas y de sacarnos la ropa, digámoslo así, y nuestra piel está más blanca, es cuando el ozono empieza a caer drásticamente, en diciembre. Bien, perfecto. Así que no nos tenemos que preocupar por el agujero como tal, o sí, ahora veremos por qué. A nivel local, pero al menos. Ahí es cuando empieza el dolor de cabeza para Magdalena, ¿no? Y por eso es que esto que yo decía como una, en principio, buena noticia o algo alentador de que vamos por el buen camino, digamos, dentro de todo, ¿no? Yo lo comentaba más temprano, en temas ambientales a veces sentimos que no se logran, ¿no? Mejoras al revés. Siempre la noticia es como al revés, la preocupación, ¿no? Bueno, en este caso, de a poquito se va mejorando, falta muchísimo, ¿no? Para que lleguemos al momento en que no haya agujero en la capa de ozono, pero eso no implica bajar la guardia, para nada. A ver, Magdalena, un primer comentario y después seguimos. No, para nada. Sin duda que el principal factor, el principal productor, digamos, de cáncer de piel son las radiaciones ultravioletas, la B y la A,
que ya Las dos. son las dos. Entonces, y en Uruguay, el mundo todo, ¿no?, está aumentando el cáncer de piel, todo, el melanoma y el no melanoma, el melanoma que es el más mortal y más rápido, el otro que trae más consecuencias, más morbilidad, digamos. Pero todo eso está relacionado sin duda con la radiación ultravioleta A y B, y lo que también es que es acumulado. Entonces, en realidad, lo que de repente no está pasando hoy va a tener la implicancia 20 años después. Entonces, sin duda que no podemos bajar la guardia. Perfecto. Ahora después volvemos sobre eso porque seguro que a los oyentes es lo que les interesa, ¿no? Está bien este tema, escucho hablar de este tema, pero después en mi día a día, ¿en qué me incide, no? Roberto, vuelvo a lo que mencionabas al comienzo. De alguna forma, cuando se empezó a alertar, decías vos, de que estaba y se había detectado lo que podía ser esto que empezaba a llamarse el agujero en la capa de ozono, ya se empezaron a tomar como medidas de cooperación internacional proactivas, sin la evidencia suficiente todavía, pero los países en conjunto se pusieron de acuerdo. Capaz que fue más fácil que lo que se ha dado en los últimos años, ¿no? En materia ambiental. Pienso en el Acuerdo de París, pienso en tantos otros. Exactamente, es así. De hecho, yo creo que fue el primer tratado ambiental multilateral que tomó en cuenta el principio precautorio que les comenté anteriormente y ya se empezó a trabajar en la temática. Y lo primero que se hizo fue las reuniones donde todos los países acordaron trabajar sobre la protección de la capa de ozono, y ahí, bueno, se firmó, como decía anteriormente, el Convenio de Viena en el año 1985, donde se empezó a investigar qué es lo que estaba pasando con la capa de ozono. Luego, la comunidad internacional fue aún para más. O sea, en el año 1987 se firmó el Protocolo de Montreal. Y el Protocolo de Montreal es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Y es un instrumento, fue el primer tratado ambiental multilateral que tiene ratificación universal. Al día de hoy es de los más exitosos en el mundo. Y lo que se firmó ahí fueron un montón de acciones y un montón de compromisos cuantitativos para ir disminuyendo aquellas sustancias que agotan la capa de ozono. La importancia del Protocolo de Montreal es que son responsabilidades comunes para todos los países, pero diferenciadas. El Protocolo de Montreal distingue entre los países llamados desarrollados y los países en desarrollo. O sea, y luego se generó un instrumento financiero para darle apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para poder eliminar aquellas sustancias que agotan la capa de ozono. La importancia del Protocolo de Montreal, que como es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, tiene un calendario de eliminación. De hecho, los clorofluorocarbonos, que eran de las sustancias que más agotaban la capa de ozono, las más potentes, las cuales tenían un potencial de agotamiento de ozono elevado, ya fueron eliminadas a nivel internacional. Y a nivel local también, los países en desarrollo eliminaron prácticamente el 100% de estas sustancias ya en el año 2010. ¿Qué productos tenían esta sustancia? Porque mirá, por ejemplo, hoy había un mensaje de un oyente que decía: nací en 1978 y pertenezco a la generación que tuvo la adolescencia, en los años 90, como tema ambiental salvar las ballenas y la capa de ozono. El compromiso ambiental se asumía revisando las etiquetas de los productos que venían en spray y ver si tenía el logo de no afecta la capa de ozono, ¿no? También recuerdo promover que no se usara el aire acondicionado del auto. Era parte de mi militancia adolescente, decía este oyente. Exactamente, esta persona está bien informada y va por buen camino. El de la ballena lo dejo para otra convención, pero sí es cierto que en ese momento había un desarrollo industrial bastante importante y estas sustancias, los clorofluorocarbonados, estaban en todos los aerosoles como agente propelente y estaban como refrigerante en las heladeras, por ejemplo. Entonces, en el momento que se descubrió este tema y se empezó a trabajar, había una empresa que era la que había desarrollado estos productos, que en ese momento se llamaba DuPont, ¿no? Y claro, era la salvación para todo el mundo porque podías usar esos productos que no eran tóxicos, no eran inflamables, eran estables y de punto de vista del uso eran espectaculares. El tema es que en un momento alguien, estas dos personas, que era Molina y Rowland, uno mexicano, uno estadounidense, empezaron a darse cuenta que estos productos, una vez que se escapaban, por decirlo así, de sus lugares donde estaban trabajando adentro, en los refrigeradores y en otros lugares como los aerosoles, se iban a la estratosfera y ahí es donde se liberaban y quedaban libres, y como son muy estables, tenían una vida útil o una disponibilidad muy alta. Entonces siguen estando durante mucho tiempo.
Y sí, es real eso, y había, en el momento que se empezó a trabajar en la reconversión de aquellas industrias que utilizaban estos productos, por ejemplo, en los países en desarrollo como Uruguay, que Uruguay también lo hizo en su momento, es reconvertir a estas industrias a alternativas menos dañinas para la capa de ozono. Y sí, había lo que se llamaba en ese momento, en Uruguay también existió, el llamado sello ozono amigo. Entonces eso se colocaba, o lo podían ver, por ejemplo, en los aerosoles, donde se decía no contiene sustancias que agotan la capa de ozono. Obviamente cada país podía tener su sello. Uruguay tuvo su sello, que decía ozono amigo. Luego, como el mundo un poco cambió, el tema de las producciones ya se dejaban de fabricar en cada país, y estaba la globalización. Y si cada país le quería poner un sello ozono, el envase de, por ejemplo, un desodorante tenía que medir 1 metro. Entonces terminaron poniéndole este equipo, o por ejemplo este aerosol no contiene sustancias que agotan la capa de ozono. Eso se puede encontrar hasta el día de hoy, sí, también en algunos lugares, ¿no? Pero sí es así, como dice esta persona. Incluso en los refrigeradores, hoy en día la mayor parte de las sustancias que agotan la capa de ozono se encuentran en el tema de la refrigeración, del aire acondicionado. O sea, siguen estando ahí. Los CFC que tú nombrabas se eliminaron, el mundo los eliminó, y se sustituyeron por unas sustancias que tienen un poder de agotamiento sensiblemente inferior. Ajá. Que en lugar de ser CFC son HCFC, es un tema técnico de ingeniería, pero ese hidrógeno que se le coloca a las moléculas hacen que el potencial de agotamiento del ozono pase de 1, que era la referencia para los CFC, los mayores usados, el R11 y R12, a, por ejemplo, 0,055, que son el llamado HCFC R22, que se utilizó mucho tiempo para sustituir a los CFC. Al día de hoy, todos los países del mundo, incluso Uruguay, también están tratando de eliminar esas sustancias. El calendario de eliminación, si bien va hasta el 2030, ya en los países en desarrollo se está en un 67,5% de eliminación respecto a una línea de base. O sea que el mundo ha avanzado en eso. Incluso ha avanzado en el Protocolo de Montreal a través de varias enmiendas para eliminar todas las sustancias que agotan la capa de ozono, e incluso algunas alternativas que se introdujeron que no dañan la capa de ozono, pero tiene un potencial de calentamiento atmosférico, muy elevado. Y Uruguay realmente es un actor importante en el Protocolo de Montreal, ha cumplido históricamente todos los compromisos asumidos una vez ratificado con el protocolo y contra todas sus enmiendas. Y Uruguay va a seguir trabajando en ese tema. ¿Cómo se controla hoy eso, que vayamos en el buen camino, y cuánto se controla? Todos los países signatarios o que ratificaron el Protocolo de Montreal y sus enmiendas tienen que reportar todos los años los consumos de este tipo de sustancias. O sea, lo que tú consumís, que es una ecuación también matemática, también está relacionado lo que se produce y lo que se exporta. En el caso de Uruguay, como no produce, no fabrica y no exporta, el consumo está directamente relacionado con las importaciones. Entonces, todos los años hay que reportar a los órganos del Protocolo de Montreal cuáles son tus consumos, y tiene que estar por debajo de los límites de control para cada año. Y Uruguay siempre ha cumplido con esos compromisos. Y ahora los CFC se eliminaron en el 2010, y se está trabajando en el programa de eliminación de los HCFC, que es el que yo comenté, que ya vamos en un 67,5 en Uruguay, y la idea es que todos los países en desarrollo lleguen a eliminarlos a más tardar en el 2030. Y eso, lo bueno que tiene el Protocolo de Montreal, que es cuantitativo, los métodos de control, y los países tienen que informar, y hay todo un mecanismo para aquellos países que no pueden cumplir, una ayuda para ver cómo podríamos llevarlo al cumplimiento. O sea, pero así que ahí estamos hablando entonces como experiencia internacional de cooperación. Este acuerdo de Montreal exactamente es el acuerdo multilateral ambiental más exitoso de la historia, y realmente ha sido y es un ejemplo del multilateralismo. ¿Llegamos al 2030? Sí, en Uruguay vamos en buen camino. De hecho, Uruguay acaba de reportar los números para 2024 y estuvo por debajo del umbral del límite de control. Y en el 2025, a lo que viene, vamos por buen camino. Se está trabajando mucho. Tengo entendido del Ministerio de Ambiente, se está trabajando muy fuerte en este tema. Así que, en mi opinión, Uruguay va a seguir cumpliendo con todos sus compromisos, y va a seguir haciendo un papel relevante en la implementación. ¿Y ahí cómo se mide para saber en líneas generales? O sea, ¿qué se controla? ¿Qué
¿Qué números se miran para saber que el país efectivamente está cumpliendo con ese? Lo que los países tienen que reportar, Sí. por ejemplo, son todo lo que utilizan o lo que importan en el caso de Uruguay de estas sustancias. Entonces Bien. hay un sistema de control que lo trabaja a través del Ministerio de Ambiente y donde se mide, donde se revisa cuáles son las importaciones de cada año, cuáles son los importadores que están introduciendo en el país estas sustancias. Hay un trabajo que el Ministerio de Ambiente viene realizando desde el año 1993, cuando en su momento en la órbita del que era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se creó la llamada Comisión Técnica Gubernamental de Ozono. Ahí se viene implementando un programa país, el Ministerio de Ambiente tengo entendido que lo viene implementando, y se trabaja desde el Ministerio de Ambiente tratando de promover las nuevas tecnologías mediante la asistencia técnica y financiera no reembolsable para poder llevar a cabo estos objetivos. Y el país reporta estas cantidades a través de mecanismos que tiene en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y otros organismos, registrando todas las importaciones y en coordinación con las empresas importadoras. Entonces eso es lo que presenta cada país a nivel internacional y ahí se va midiendo, hay todo un control sobre este tema y por eso lo importante del Protocolo de Montreal, el éxito es que son medidas cuantitativas tangibles. O sea, esto es como los bits de 0 o 1, de un color o de otro color, digámoslo así. Entonces es fácil tratar de determinar cuando un país cumple o no cumple. Y por eso es que el Protocolo de Montreal ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque es muy transparente en ese sentido. Abrirle las puertas a un artista Disculpa, ¿tenés descuento con BBVA? es mucho más que hacerle un regalo. Sí, claro. Con tus tarjetas de crédito BBVA tenés hasta 30% off en más de 300 locales en todo el país, hasta 12 cuotas sin recargo y además sumás puntos con tus compras. Una tarjeta para hoy, un banco para lo que vendrá. ¿Avanzamos? BBVA. ¿Buscas potenciar tus conocimientos? ¿Descubrir tu vocación? ¿O ampliar tus oportunidades? Bienvenido a Expande tu Potencial, un podcast de Mac Campus Comunidad, la plataforma online de cursos libres y gratuitos para capacitarte y encontrar tu mejor versión. Accede a ellos a través de www.recetadelfuturo.com/cursos-del medio libres. La planta de celulosa de UPM en Fray Bentos es la más monitoreada del mundo y su desempeño ambiental ha sido excelente. Los resultados de todos sus monitoreos son de acceso público. Trabajamos hace más de 30 años en Uruguay. Imagínate todo lo que podemos seguir produciendo juntos. UPM, producimos futuro. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Desde Ribera, con un paisaje calmo de cerros chatos, montes nativos y suelos rojizos arenosos, dedicación y compromiso que se expresa en la singularidad de nuestros tanat. Experiencia y conocimiento que se encuentran con tu curiosidad. Conoce nuestros vinos en cerrochapeu.com. A ver, cada uno se puso a revisar ahí en su casa si tiene algún entonces elemento que todavía siga incidiendo en la capa de ozono. Acá Roberto tiene uno, ¿no? Bueno, aprovechando que hay una doctora en sala, se me ocurrió que ahora encontré un inhalador de dosis medida, que es un medicamento que se utiliza, entre otras cosas, para el asma. Y históricamente este aparatito para funcionar usa propelente. O sea, y en su momento utilizaban CFC como propelentes. En el caso de Uruguay, el único fabricante en su momento era un laboratorio nacional. Y entiendo que el Ministerio de Ambiente ha trabajado para apoyarlo y reconvertirlo para que quede libre de CFC. Y hoy en día estos son los que cuentan, tal vez en las cajas digan todavía no agotan, no daña la capa de ozono. Y ya tienen un propelente que, digamos, realmente no daña la capa de ozono. Es un ejemplo de lo que pueden encontrar a nivel local que todo el mundo puede tener. Perfecto.
Perfecto, era una buena puntualización, porque eso sí incide en el día a día de cada uno y en la colaboración que cada uno entonces termina haciendo. Pero si les parece, después de estos breves minutos de tanda, vamos a ver, bueno, qué pasa hoy con el agujero de la capa de ozono. Es efectivamente cierto esto de estamos por el buen camino y está efectivamente en proceso de reducirse. Decíamos la fecha en la que puede llegar a eliminarse el agujero como tal, falta todavía, pero ¿qué pasa con eso? Y por otro lado, claramente, bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con los rayos ultravioletas? ¿Qué pasa con los rayos UVA y UVB que inciden en entonces el cáncer de piel, que es uno de los principales temas que tenemos en nuestro país, con una incidencia mayor, ¿no?, que en otros países? Enseguida volvemos con la Mesa Verde hablando de este tema. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. En la Mesa Verde hoy aquí en Perspectiva nos estamos centrando en el agujero de la capa de ozono. Fue uno de los grandes miedos a fines del siglo pasado. Hoy los científicos hablan de recuperación, de que el agujero de la capa de ozono está sanando. Pero ¿cuánto hay de avance? ¿Cuánto de ilusión? ¿Cómo participa Uruguay en ese esfuerzo global? ¿Y qué consecuencias tiene en nuestra vida cotidiana, en la radiación solar, en la salud? Bueno, de eso estamos profundizando en esta Mesa Verde con Agustín Laguarda, que es licenciado en Física, doctorado en Ingeniería de la Energía e integrante del Laboratorio de Energía Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que analiza justamente la radiación UV. Está también con nosotros Roberto Maroid, que es consultor independiente, experto en la implementación del protocolo de Montreal, y Magdalena Bola, que es médica dermatóloga, profesora adjunta de la Unidad de Dermatología en la Universidad de la República. Miren, hay varios oyentes que dicen que está muy interesante, que con explicaciones muy claras que están dando. Voy con un par de preguntas que plantea Patricia desde la audiencia. Esa formación recurrente del agujero de la capa de ozono que se da, ¿no?, que se da, dijimos, de septiembre a diciembre, ¿se habría formado o se formaba ya independientemente de la acción humana contaminante? Sí. Sí, más cerca del Sí, sin duda. De hecho, los valores mínimos preindustriales, por decir algo, llegaban a, si recordamos las unidades Dobson que definimos hoy, a 220 más o menos. Entonces, cuando se empezó a ver el decaimiento, el debilitamiento por debajo de ese valor, se definió ese valor para asignarle el rótulo de agujero. O sea, cuando baja por debajo de 220 se le llama agujero, aunque no es un agujero, ya sabemos, pero es el valor umbral que se definió, porque ese era el valor mínimo que se observaba antes. Perfecto, clarísimo. También pregunta la misma oyente, pasando raya entonces, ¿se puede comprar desodorante en aerosol sin dañar el medio ambiente? Roberto, ¿qué le diría? Efectivamente, ya desde hace muchos años los aerosoles, los comunes que usa la gente, ya no llevan como propelente ni clorofluorocarbono. La mayoría utiliza una mezcla de hidrocarburos, de butano, isobutano. Entonces, generalmente todos los envases que hay hoy en día, o todos este tipo de productos, no contienen sustancias que dañan la capa de ozono. Y el que tiene alguna duda puede realmente leer en el envase, porque seguramente debe haber alguna indicación todavía que dice este aerosol no contiene sustancias que agoten la capa de ozono. Y esas medidas que se están tomando, o esos otros elementos que se incorporaron para sustituir, ¿no generan problemas en otros aspectos del medio ambiente? Digo porque algunos oyentes van por ese lado. Es una pregunta interesante. Sobre todo en el calentamiento global, ¿no? Bueno, es una pregunta interesante. Históricamente el protocolo de Montreal, obviamente que el convenio de Viena era sobre protección de la capa de ozono. El protocolo de Montreal se avanzó unos pasos más y era sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces el protocolo de Montreal lo que hizo fue eliminar aquellas sustancias que tenían un poder de agotamiento del ozono elevado, que como fuimos hablando, los primeros eran los clorofluorocarbonos. Luego se introdujeron otras alternativas que tenían un cierto potencial de agotamiento del ozono, como los hidroclorofluorocarbonos,
pero muchísimo menor. Ese fue el paso número 2. En la comunidad internacional en un momento empezó a preocuparse, y bueno, pero el protocolo de Montreal, además de preocuparse de la capa de ozono, también debería de preocuparse de otros temas ambientales, porque de repente puede estar utilizando algunas alternativas que tengan otro efecto, como dice el oyente, en el tema del ambiente. En el año 2007, cuando se cumplieron 20 años de la firma del protocolo de Montreal, hubo un ajuste en el protocolo de Montreal. En esa reunión de todos los países decidieron poner un calendario de eliminación de estas sustancias, los hidroclorofluorocarbonos, HCFC, más estricto. En lugar de directo, en ese momento era 2030-2040, la comunidad internacional estableció que se van a hacer pasos de eliminación, que fue que yo les comenté. Entonces había que congelar el consumo a los niveles promedios de una línea de base que estaba establecida por los consumos que había entre el año 2000 y 2012, por decir algo así, que en Uruguay más o menos, para que tengan una idea, estamos hablando de 412,61 toneladas métricas de esta sustancia. Entonces se empezó con el calendario de eliminación, primero congelar en el año 2013, en el año 2015 una disminución del 10%, en el año 2020 35%, y en el año 2025 comenzó ya un periodo de control donde tú tenés que eliminar hasta el 67,5% sobre la línea base. ¿Qué pasó también en el medio? Hubo muchas presiones. ¿Por qué? Porque las alternativas a estas segundas sustancias, es otra etapa nueva del protocolo de Montreal, la mayoría no dañaba la capa de ozono, tenían poder de agotamiento del ozono cero, pero muchas de ellas tienen un potencial de calentamiento atmosférico elevado. Entonces decía, bueno, vos estás sacando estas sustancias, pero estás introduciendo otras que pueden tener o tienen un potencial de calentamiento atmosférico elevado. Entonces hubo una sugerencia, una introducción de una propuesta de enmienda al protocolo de Montreal, que la negociación llevó como 9 años, hasta que en el año 2016, en una reunión que hubo en Kigali, se acordó la llamada enmienda de Kigali, y que era que el protocolo de Montreal, primero como responsable de haber introducido estas sustancias como alternativas, y ya también al mismo tiempo tener todas las capacidades formadas de todas las personas, de todos los ministerios de cada país, de todas las unidades de ozono de cada país, ya tenían conocimiento del tema, se le mandató al protocolo de Montreal también a comenzar a eliminar estas sustancias. Uruguay ratificó esta enmienda de Kigali hace unos años, entró en vigor en el año 2019, Uruguay la ratificó creo en el 2018, fue el primer país de Mercosur que la ratificó, demostrando los compromisos ambientales que siempre tiene Uruguay. Fue el primer país de Mercosur, creo que fue el tercer país de América del Sur, y debe haber andado entre los primeros también de Latinoamérica. Entonces, ahora, desde el año 2019, Uruguay tiene que reportar también el consumo de esas sustancias a la Secretaría y los órganos del Protocolo de Montreal. Y en el año 2024 comenzó ya el primer control de estas sustancias, y Uruguay lo tuvo que reportar. La diferencia es que no se mide en toneladas métricas, sino que porque no tienen efecto sobre la capa de ozono, sí sobre el calentamiento atmosférico. Por lo tanto, las mediciones se hacen en toneladas equivalentes de CO2. Pero hoy en día el protocolo de Montreal está trabajando ya en la eliminación. El calendario es bastante largo, porque vas como hasta el 2040 y pico, pero estamos en la etapa de congelamiento también respecto a la línea de base. Y tenemos que ir a un 10% al 2029. Perfecto. Vayamos ahora a lo otro que estaba planteado y que ahí Roberto mencionaba en algunos aspectos que somos líderes positivamente, o que vamos bien, estamos en el top de cumplidores, y en otros que lo sabemos hasta de memoria, y más por estas fechas, ¿no? Tenemos un índice altísimo de cáncer de piel en nuestro país. Entonces, a ver, entre Magdalena y Agustín, capaz que pueden explicar qué razones entienden ustedes que explican esta mayor incidencia de cáncer de piel en nuestro país. Magdalena desde el punto de vista médico, Agustín del lado de las radiaciones, a ver qué es lo que ha observado. Magdalena, vamos contigo. Sí, para nombrarles un poco, de cáncer de piel, más o menos diagnosticamos 3.000 pacientes por año.
de los cuales se nos mueren como 150 por año. Por eso se dice esa frase que hasta a mí me llama la atención, que dice, se muere un uruguayo cada 4 días por cáncer de piel. Eso para ver un poquito los números la magnitud de esto. Sin contar las comorbilidades, las desfiguraciones, los gastos en tiempo y salud de ir al médico, de la cirugía, todo eso. Y en términos de la causa del cáncer de piel es la radiación ultravioleta, la B y la A, eso sin duda. Entonces es la exposición solar. Y después eso tiene que ver un poco también con el tipo de piel. En pieles más claras son pieles más susceptibles, ni que hablar, y entonces Uruguay, si bien hay estudios cada vez más genéticos de que tenemos ancestralidad, ¿no?, de otros fototipos, la realidad es que tenemos pieles muy blancas. Entonces, sin duda, eso incide en que tengamos españoles, italianos muy blancos, que eran nuestros abuelos, que eso es lo que heredamos. Otra pregunta que nos hace el paciente, que mi padre tuvo cáncer de piel. Mira, en realidad vos lo que heredaste de tu padre es el tipo de piel clarita y las ganas de tomar sol y la exposición solar, que eso también fue de toda nuestra época, ¿no?, de varias generaciones, se ha ido modificando, y también la exposición al aire libre, que también está muy de moda y está muy bien, y eso sí es bien importante, pero que ni que hablar que tiene que ver con las radiaciones ultravioletas. Mira, tenía un mensaje de oyentes que preguntaban si hay estudios o hay algo que efectivamente muestre que, por ejemplo, en determinadas actividades como los obreros de la construcción, como los peones rurales, hay mayor incidencia de cáncer de piel. Estudios uruguayos no me doy cuenta, pero sí, en realidad eso está más en el mundo es archi, o sea, no hay discusión, no hay punto para discutir. Ustedes lo ven en la clínica, lo ven en las consultas. Pero está escrito en la tapa del libro del cáncer de piel, es la Digo porque capaz que son actividades incluso que en el último tiempo recién empezaron a incorporar ese factor, ¿no? Como también... Igual, ¿sabés qué a mí me pasa? Con 20 años que estoy ya en la dermatología, puedo hablar con cierta experiencia, es que, por ejemplo, el trabajador rural tiene daño solar y expuesto el cuello, el dorso de las manos y no mucho más. Yo le saco la ropa al paciente y está mucho mejor que yo. En realidad capaz que soy peor yo, que busqué el bronceado, que estábamos 3 meses, ¿no? Tuve la suerte, como muchos, de tentar el verano libre, entonces estábamos todo el día en la playa, y cuanto más a campo travieso estuviéramos, mejor. Entonces, esa exposición acumulada de la infancia, después la búsqueda del bronceado en la adolescencia, juventud, y ahí es que se cobra más. A veces el trabajador no tanto. Lo mismo decíamos el bancario, Jorge. El bancario que está cerrado 10 horas, bueno, ¿qué hacía? Salía a pescar y el fin de semana se mataba solo. Entonces, en realidad, de repente tiene más cáncer de piel un bancario que un trabajador. Es interesante eso, porque es un cambio y está bien, claro, los peones se protegen porque efectivamente es molesto para realizar la tarea. Lo otro tiene que ver con un cambio cultural. ¿Qué evolución en estos 20 años que vos decís que llevas ejerciendo la profesión, qué evolución has visto? Recién acá en el corte comentábamos, ¿no?, cómo todos nos solíamos rostizar ahí, ¿no? Ir a la playa todo el día, no había conciencia, al revés, ponerte algo para que te pudieras broncear más. ¿Efectivamente percibís un cambio cultural en ese sentido? Yo lo percibo, sí. Después a veces hay oyentes que se ponen nerviosos y nos contestan. Yo lo veo a las 2 del mediodía. Bueno, sí, hay excepciones, pero yo creo que la gente ha ido tomando conciencia a raíz que ha visto. Yo me doy vuelta, tengo 3 melanomas en mi casa, ¿no? En mi familia. Digo, todo el mundo tiene un paciente con cáncer de piel Entonces creo que hemos ido tomando conciencia. Cada vez el bronceado no se estila tanto, si bien tenemos ahí unos conflictos. Bueno, eso me preguntaba también si en los jóvenes o las jóvenes sobre todo, eso ha cambiado, si lo percibís distinto que en nuestra época. Sí, yo lo percibo, sí. Yo cuando examino pacientes, empiezo de 25, no los veo bronceados. Yo anoto la historia clínica más. Yo creo que sí, que hay un cambio, sí. Otra pregunta que te deben hacer. ¿Es distinto el sol acá que cuando me voy a las playas en Brasil, por ejemplo, o en el Caribe, que lo siento como menos dañino? Típica pregunta, ¿no? Decías que siempre te hace. Yo sí, pero yo digo que no, pero que la conteste el experto. Me encantaría escucharlo. ¿Qué pasa con la radiación? Y además, Agustín, a ver, en nuestro país a lo largo de los años y después también comparativamente con otros países. Perfecto. Sí, esas 2 dimensiones son las que más o menos... Un poquito de contexto. Yo en realidad, cuando empecé a empecé a estudiar radiación solar, yo vengo de licenciatura en física, me puse a estudiar ingeniería de la energía, pensando en estudiar la radiación solar desde el punto de vista físico para el aprovechamiento de energía, pensando en proyectos de fotovoltaica y demás. Pero estudié el recurso solar. Y mientras estudiaba eso,
dentro del laboratorio llegaban preguntas del Ministerio de Salud Pública, de gente interesada, ¿qué pasa con la UV? Entonces así se plantó la semillita y de a poquito, por fuera de todo proyecto y por fuera de todo posgrado y doctorado, fuimos con algunos interesados logrando alguna medida, empezando a ver qué pasa con ese tema. Y con el tiempo fue cobrando fuerza y empezamos a tener algunos resultados y bueno, se convirtió en una línea de investigación hecha y derecha dentro de nuestro grupo. No es la única, pero es una de ellas, la radiación UV. Entonces, algunas consideraciones con respecto a tu pregunta. Hay varios factores que afectan la radiación UV en superficie. No es solamente el ozono es una de ellas, es importante, pero el ozono lo que tiene es un impacto en la porción del espectro solar UV, pero no tiene un impacto en el resto de la radiación, o tiene un impacto menor en el resto de la radiación solar. Eso hace que cuando hay poco ozono, la proporción de UV que hay es mayor con respecto al total. Y nuestra percepción de riesgo, en general, está asociada a la radiación solar total. O sea, nosotros no sentimos la UV, sentimos la radiación solar total. Entonces, al tener poco ozono, lo que pasa es que podemos tener una idea falsa de percepción de riesgo, cuando en realidad nos está haciendo daño. Y esto lo conecto con qué pasa en Uruguay, que fue tu pregunta. En Uruguay y en general en latitudes medias altas del hemisferio sur, tenemos valores promedios de ozono bastante inferiores a iguales latitudes del hemisferio norte. Ajá. Eso por un tema de dinámica de la atmósfera, y funciona así, es un ciclo no es que natural. hayamos hecho algo nosotros en particular, dinámica de la atmósfera. O sea, si vos vas a igual latitud al norte, vas a tener quizás igual radiación total, pero mucho menos UV. Entonces el daño, en ese sentido, comparativamente es menor. O sea, eso capaz que responde un poco a tu pregunta, qué pasa a nivel regional con otras partes del mundo. Ahora, sea, la percepción esa que tienen, entonces tienen razón. Tienen razón los pacientes. Eso por un lado. Te estás quedando sin argumentos, Magdalena, para decirles que tienen que cuidarse siempre, igual, cuando se van de viaje también. Sí. Igual, bueno, ahora si querés entramos en números, pero no quiero aburrirla con eso. Hay varios efectos que afectan la UV. Yo voy a nombrar los tres principales. Primero es la posición relativa del Sol. O sea, cuánta radiación, cómo es el trayecto que recorre la radiación solar entre el Sol cuando llega a la atmósfera y nosotros. Si el Sol está muy bajo en la tarde, recorre mucha atmósfera, entonces estamos más seguros porque filtra más la UV y otras además también, de noche obviamente. Pero también la posición relativa del Sol cambia según la estación. Entonces según la estación los valores medios cambian. O sea, en verano el Sol tiende a estar más arriba, por ejemplo, por decirlo básicamente. O sea que la posición del Sol sería como el factor número 1 que afecta la UV. El factor número 2 es la nubosidad. O sea, la nubosidad afecta fuertemente a la radiación UV. Está el Vox Populi, a ustedes decir, si está nublado no pasa nada. O también está la percepción de, si está nublado te quemas más con UV. He escuchado las dos. En realidad, lo que pasa es que la nubosidad sí atenúa la radiación ultravioleta, la atenúa fuertemente, pero atenúa más al resto de la radiación. Entonces pasa de vuelta lo mismo. Nuestra percepción de riesgo ante la nubosidad nos dice que es seguro. Pero la UV bajó, pero no tanto. Eso es lo que pasa. Bien. Ese es otro factor. Y el tercer factor es el ozono, que es el que convoca esta mesa, que en orden de importancia de la cantidad de UV sería como el tercero, porque afecta muy diferentemente a lo que pasa en la UV con el resto de la radiación. Capaz que eso responde un poco. Perfecto. O sea, el régimen de nubosidad impacta en el valor de UV, las latitudes, o sea, dónde está el Sol, que eso depende de la latitud, básicamente, y del día del año también, y el ozono también. El ozono es lo que más varía, vamos a decir, que tiene características locales, de la climatología local. Y en ese sentido, en el hemisferio sur tenemos menos ozono. Perfecto. La otra pregunta, o sea, la otra dimensión, que es la más complicada, ¿qué pasa con el cambio en el tiempo? Entonces, sí, bueno, claro, eso es lo que nos faltaba. Sí, esa dimensión, no tengo una respuesta clara, lamentablemente. Sí te puedo decir que hemos hecho estudios estadísticos sobre el ozono en la región y hemos observado que del 2005 para acá no hay cambios estadísticos significativos en el comportamiento del ozono, ni para arriba ni para abajo. Desde la década de los 90 hasta los 2000 creció un poquito el ozono y antes de eso venía bajando un poquito la región, pero el 2000, 2003, 2004 hasta ahora, el ciclo medio del ozono, que sube y baja, tiene su variabilidad propia, se mantiene estadísticamente estable. Y con respecto a la radiación, lo mismo. Nosotros tenemos modelos y análisis de la radiación solar que van para atrás, digamos, 30 años.
en ese rango de tiempo tampoco observamos un crecimiento de la radiación solar significativo. Eso es interesante porque de alguna forma explica, o sea, eso que te dicen de antes el sol no quemaba tanto, ¿no? Yo lo soportaba mejor, no hay números o no hay estadística que respalde esa afirmación. Los entonces. Indicios que yo he visto es que no. Pero Bien. bueno, no puedo discutirle a tanta gente que me dice, yo de chico no me quemaba y ahora sí, no sé. Es un tema, no sé, de en qué va, pero está bueno ver la evidencia científica, qué es lo que dice. Quizás o hay sea, otro en las factor, no mediciones. sé, quizás haya otros factores, no lo sé. Vamos a hacer la última pausa y enseguida tengo muchas preguntas para Magdalena, sobre todo cómo juega acá en este tema también el protector solar, ¿no? Y después vamos a cerrar por el lado de cómo empezábamos, ¿no? Entonces, ¿podemos llegar a sanear completamente el agujero de ozono? ¿Qué pasa con ese tema? ¿En qué momento se va a sanear completamente el agujero de ozono? Bueno, enseguida volvemos con esos puntos. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Desde Ribera, con un paisaje calmo de cerros chatos, montes nativos y suelos rojizos arenosos, dedicación y compromiso que se expresa en la singularidad de nuestros tanat. Experiencia y conocimiento que se encuentran con tu curiosidad. Conoce nuestros vinos en cerrochapeu.com. ¿Buscas potenciar tus conocimientos? ¿Descubrir tu vocación? ¿O ampliar tus oportunidades? Bienvenido a Expande tu Potencial, un podcast de Mac Campus Comunidad, la plataforma online de cursos libres y gratuitos para capacitarte y encontrar tu mejor versión. Accede a ellos a través de www.recetadelfuturo.com/cursos-del medio Abrirle las puertas a un artista Disculpa, ¿tenés descuento con BBVA? es mucho más que hacerle un regalo. Sí, claro. Con tus tarjetas de crédito BBVA tenés hasta 30% off en más de 300 locales en todo el país, hasta 12 cuotas sin recargo y además sumás puntos con tus compras. Una tarjeta para hoy, un banco para lo que vendrá. ¿Avanzamos? BBVA. En UPM trabajamos de la mano de 600 pequeñas y medianas empresas uruguayas en el interior del país y lo hacemos desde hace más de 30 años. Imagínate todo lo que podemos seguir produciendo juntos. UPM, producimos futuro. Otro punto que dejamos planteado ya para el final. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, la cantidad de radiación que hay en determinado momento, ¿no? Cuando pienso bajar a la playa, por ejemplo, ¿no? O cuando pienso tener una larga exposición al aire libre. Bueno, eso quería comentarles. Nosotros, en realidad, nuestros primeros pasos cuando nos metimos a analizar el tema ultravioleta desde el punto de vista científico necesitamos datos para poder trabajar, y había pocos datos de radiación UV, y lograr datos de largo plazo para hacer análisis estadísticos climatológicos hacen falta 20 años de datos, lo cual es impensado poner a medir algo y esperar 20 años. Entonces lo que hicimos fue poner a medir algunos sensores UV que requieren mantenimiento y son caros y demás, pero en paralelo desarrollamos un modelo para poder estimar con precisión la radiación UV en Uruguay. Ese modelo después está basado en imágenes satélite que nosotros procesamos y le agregamos nuestro modelo básicamente. Después lo comparamos con las medidas para ajustarlo y quede bien. Ese modelo está dando muy bien, fue publicado en revistas internacionales un par de veces, en un par de estudios, pero nos ha servido para hacer un producto de comunicación al público en paralelo y es comunicar el índice UV. No hemos hablado. Magdalena decía, vos le decís a los pacientes que consulten, a ver. Que lo miren, sí, así se dan cuenta y ven todo ese violeta y rojo y te vuelve loco. Violeta y rojo no deberían salir de la casa. Claro. Sí. Quédese abajo de la sábana. No hemos hablado mucho del índice UV. Esto, viste que sí. Así. No hemos hablado mucho en esta mesa del índice UV, que es una herramienta de comunicación solamente, pero tiene sus pros y sus contras. El pro es el entendimiento rápido del riesgo, pero tiene algunas contras que después si quieren discutimos. Pero bueno, estos mapas generados con este modelo están disponibles y se actualizan cada 10 minutos y muestran un mapa de todo el Uruguay y un poquito de alrededor también con el índice UV. En esa página, ahora si querés capaz no sé, se comunica, no sé cómo. Ese modelo lo hicimos también un poco por pedido del Ministerio de Salud Pública y en colaboración con la gente de Inumet, así que ese modelo está corriendo en nuestra página web y también está corriendo en los servidores de Inumet al mismo tiempo, y ellos son los que tienen más alcance público para comunicarlo, digamos. Así que ahí lo pueden ver. ¿Es así como vemos ese mapita? Eso es una foto, esa es nuestra página, sí.
que la página es les.edu.uy, les es del Laboratorio de Energía Solar, pero también está en el sitio de Inumet. Ustedes pueden entrar y cliquear donde dice V en el sitio de Inumet y te lleva a esto a tiempo real. Esto es una foto, ¿no? Lo que estamos viendo. De hecho, la fecha está... bueno, es de hoy. Es de hoy. Ahí, en este momento. Alguien la bajó, no fui yo. ¿Está tan roja? ¿Está tan rojo así? No, pasa que ¿Tan claro. bravo debe estar? No podemos irnos de acá. No, ¿qué pasa? En realidad, en la página mostramos 3 mapas. Tenemos un mapa que 2 de ellos corresponden a la radiación UV a tiempo real. Una, la radiación UV a tiempo real con el modelo completo, y otra con el modelo si no hubiese nubes. ¿No? Eso es para dar una especie de cota superior de lo que puede pasar. Por supuesto que si está nublado, el valor en realidad no es ese, hay que ver el de tiempo real. Pero en paralelo ponemos esta imagen que está acá, que capaz que no es la más interesante para ver ahora, pero no importa. Esta imagen lo que dice es cuál es el máximo diario esperado si no hubiese nubes. Perfecto, ¿Ah? perfecto. Pero claro, como hoy es un día súper nublado, creo, no sé, en realidad me engaña la cortina. Hay algo sol. Este valor funciona como una especie de cota superior, ¿no? Perfecto. Pero si no hubiese nubes, esto es lo que tendríamos ahora, un índice UV de 9 más o menos. Enseguida volvemos y les traslado varias preguntas de los oyentes que vienen para ustedes. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Continuamos entonces en la Mesa Verde. A ver, voy con preguntas. Miguel dice, consulta para Magdalena. Estando debajo de una sombrilla, ¿estamos completamente cubiertos o también hay que protegerse con algo más? Y bueno, eso depende un poco de la sombrilla, ¿no? Y la tela de la sombrilla. Si la sombrilla dice factor de protección, sí, hay que ver cuánto dura eso. En realidad lo que yo miro en las telas que me preguntan, y me preguntan los colores, que me parece que no tienen mucho interés, es la trama, que es una trama, lo mismo para el sombrero, una trama apretada y que en principio como que no pase la luz, que si bien no son los rayos ultravioletas, que sea lo más gruesita posible. Perfecto. Vos decías en la tanda recién, el principal componente para cuidarse en realidad es justamente o el gorro o estar cubierto directamente, ¿no? Con la ropa, bueno, ahora están de moda las remeras térmicas, ¿no? Ese es el mejor aliado para los dermatólogos. Más que el protector solar, o a ver. Sí, la sombra, por eso el horario, ¿no? Que de 11 a 4 no deberíamos salir a la playa. Y la ropa, en realidad, de trama gruesa, pueden ser estas más con factor o no, pero en realidad ropa de trama gruesa y, bueno, la sombra. Está bien, eso es un punto, ¿no? No tiene necesariamente que ser las remeras que están que más se usan, sino puede ser ropa directamente de trama gruesa. Perfecto. Tengo varias preguntas que van por dudas que tienen con los protectores solares. A ver, he escuchado que los protectores solares, dice este oyente, tienen componentes cancerígenos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Te están haciendo esa pregunta últimamente? Sí, más que componente cancerígeno, bueno, lo que se habla ahora últimamente son de los disruptores endógenos, que están en todos los congresos y en todos lados y en las redes sociales por dermatólogos y por endocrinólogos. Son pequeñas sustancias muy difíciles de medir, tanto en el producto como en sangre. Entonces es muy difícil el estudio, que alteran lo que son factores endócrinos y endógenos. Entonces, la realidad es que nosotros con los factores solares, con los protectores, seguimos insistiendo que no las tienen y que no habría mayor problema. Pero entiendo que es un tema complejo y también depende un poco la cantidad. Nosotros protector solar ya decimos, lo tenemos que poner en la parte expuesta. Entonces podríamos poner pequeña cantidad. Ahora, cuando empezamos a poner grandes cantidades de sustancias, a veces hay que pensar un poco y a veces ni que hablar de pacientes nuestros con dermatitis atópica, pacientes que nosotros damos medicación tópica. Pero en principio nosotros entendemos de que no habría problema en los protectores solares conocidos. Hoy en día un factor aceptable es a partir de... Bueno, también cambiamos el discurso. Decíamos 30 y ahora decimos 50 y ahora hay hasta 100. Las leyes, la europea y la americana, para no armar lío, pusieron 50 más, que van a ver en los protectores. Eso quiere decir que son por arriba de 70, factor de protección UVB y factor de protección UVA. Esto se vio porque en realidad los estudios eran in vitro, teníamos muchos ingenieros. Y in vivo, ¿qué pasa? El paciente se lo pone
se lo saca tocando con la transpiración y entonces va bajando el factor. Y lo otro que se fotoactiva, en realidad el protector solar tiene dos moléculas, una molécula, digamos, física, que serían espejitos que hacen disparar, ¿no? Rebota el rayo ultravioleta, pero también tiene un componente químico y ese componente se fotoactiva y se desvanece, se rompe. Entonces, en ese habría que reponer. Entonces, si tú partís de un 80, la bajada es como mejor. Si partís de un 30, a la media hora tenés factor 20. Sí, hay varios que recordaban cuando usaban el aceite de coco, por ejemplo, o factor 4, hay dentro de los oyentes que dicen eso, o recordaban pelarse como algo normal del verano, ¿no? Claro, sí. Después, Alicia pregunta, ¿y qué pasa con la vitamina D que también necesito? O sea, no todo es malo en el sol, dice. Es precioso el sol y la actividad del aire libre, el deporte, es precioso, es una maldad, nos pasa con los niños, ¿no? Que es donde tenemos que insistir en la fotoprotección, somos madres, meter a los niños a fuerza de pantalla, a mí me mata, pero es la realidad, y la fotoexposición, y la niñez, y ahí se empiezan a generar y acumular, entonces tenemos que seguir insistiendo. La vitamina D es otro gran tema, el otro día fui a qué medicamentos, a unas charlas con fármacos, qué medicamentos necesitan las personas, y la vitamina D siempre surge. Es muy complicado, lo que sí, la vitamina D no se suplementa por vía nutricional, y sí, la piel es la maquinaria biosintética que la produce. ¿En quiénes la produce? En la gente joven. A partir de los 40 empieza a declinar y con pieles gruesas, envejecidas, también declina. En tanto, el veterano no se exponga al sol para sintetizar vitamina D porque no lo hace. En el joven, nosotros como dermatólogos entendemos que hay que suplementar vía oral. No, el riesgo de exponerse al sol supera los beneficios de la vitamina D. Uh-huh. Bien. Entonces ahí hay un punto, porque eso lo marcan varios. Esa es la duda, ¿no? Sí, es un problema, es entendible y yo los entiendo, porque ¿por qué suplementarse? Te da como bronca suplementarse. Claro. Somos seres sanos, normales. ¿Por qué tengo que...? Pero bueno, es mayor el riesgo del otro lado. Y bueno, entendemos que sí. Después, no hablamos tanto de el reflejo de los rayos y cómo impacta eso en distintos medios, ¿no? Por ejemplo, la arena blanca en la nieve. A ver, Agustín, ¿algún apunte sobre eso? Sí, sin duda. Son factores que también alteran la cantidad de radiación UV que llega a la superficie, o mejor dicho, a la superficie o a la superficie receptora, que sería en este caso un humano, una persona. Entra en juego, a la hora del modelado más preciso, entra en juego la vestimenta y también las reflexiones de la radiación en obstáculos circundantes. Por ejemplo, el suelo. Si el suelo tiene mucha reflexión, vas a recibir radiación desde abajo. A cualquiera que haya ido a un lugar con nieve, va a sentir que se broncea desde abajo. Bueno, la gente se pone espejos abajo, ¿no? Para broncearse la cara. Sí, es otro factor. Pero ese factor, por ejemplo, el factor de la reflexión en el suelo, me refiero, no está capturado, por ejemplo, por el índice UV, ¿no? El índice UV, yo hoy hablaba al pasar de las falencias de ese índice. Una de las falencias es que ese factor, ese índice, lo que hace es una representación de la radiación que llega a un plano horizontal, ¿no? Y las personas que recibimos radiación solar recibimos dosis de UV, no somos planos horizontales, somos personas tridimensionales. Entonces el índice UV en realidad no es lo mismo si estás acostado boca arriba que si estás parado con un gorro. El índice es el mismo, pero el efecto de la UV evidentemente va a ser diferente. Y en ese sentido, la reflexión con el suelo es un factor importante, pero queda por fuera de este índice. Perfecto. Para cerrar, volvamos a lo que motivó esta mesa. A ver, Roberto, si bien no tiene que ver necesariamente, o una cosa no ya quedó claro, ¿no? Tenemos que seguir teniendo toda esta precaución con el sol, hay más estudios. Vos, Magdalena, tenías un dato que creo que me comentaste que no lo señalamos, ¿no? La incidencia entre cómo baja la cantidad de cáncer de piel en el mundo en relación a cuestiones ambientales. Sí, o cómo aumenta. Yo fui a leer a raíz de esto y hay cifras, hay por gente que investiga y tiene muchos números. Entonces hablan de que con el descenso del 1% de la capa de ozono aumentarían un 3% de los cánceres de piel. Eso es lo que estaba escrito y unos cerebros lo encontraron. Yo no había encontrado esa aplicación como directa entre ozono y cáncer de piel y está escrito. Bueno, permitime agregar un comentario ahí, me sale el nerd de adentro. Esa correlación, que puede ser muy relevante, tiene una serie de causalidades en el medio que habría que demostrar, ¿no? Bien. Sí. O sea, porque justo iba a decir eso, la relación entonces, una cosa con la otra,
no queda tan clara. Tenemos que seguir, dice Magdalena, cuidándonos mucho. Agustín también insiste. Pero, Roberto, para cerrar, o sea, esta noticia que parece alentadora en materia ambiental, seguimos teniendo que verla con pinzas, o qué perspectiva tenés respecto a, cómo seguimos por este camino, ¿no? De el tender a que no haya más mal llamado agujero de la capa de ozono. 2066, ¿está bien el año que se maneja? Bien. Si seguimos haciendo las cosas bien. El horizonte es positivo por las medidas que se han tomado del inicio del protocolo de Montreal. ¿Por qué? Porque hay una demostración cuantitativa de la eliminación de las sustancias del uso de las sustancias que agotan la capa de ozono. Y se sigue trabajando para eliminar el 100% todo lo que va quedando. Ahora bien, estas sustancias se utilizan, como hablamos, en aerosoles, en equipos de refrigeración de aire acondicionado. ¿Y cómo es que estas sustancias llegan a la estratosfera? Bueno, porque a veces puede haber pérdidas, emisiones involuntarias, o mal manejo o mal mantenimiento de los equipos, y llegan a la estratosfera. Y como dijimos que son muy estables, quedan mucho tiempo allá arriba. Entonces, el trabajo que se hace, vamos a decir, a nivel de suelo, de eliminar todas las sustancias que agotan la capa de ozono, de todos los equipos poner sustancias alternativas, si bien se está haciendo, no olvidemos que hay una fase, digámosle, lag, hasta que eso llega a los efectos en la estratosfera. Más allá de esto, los expertos, porque el protocolo de Montreal tiene grupo de expertos en cada temática, ellos estiman de que la capa de ozono va a llegar a los valores previos, vamos a decir, al Convenio de Viena, 1985, 1987, protocolo de Montreal, aproximadamente en el año 2066 en la Antártida. Obviamente en el Ártico también hay un debilitamiento de la capa de ozono, pero como las temperaturas no son tan bajas como en la Antártida y no se da todo este vórtice de la misma forma que en la Antártida, el debilitamiento es menor. El objetivo es que se recupere 100%, se está en buen camino, hay que hacer mucho esfuerzo, hay mucho camino recorrido, pero todo indica que si se va por este camino que se está trabajando, sí se llegaría a una recuperación significativa de los valores de ozono para recuperar la capa de ozono a los niveles previos a la utilización de todas las sustancias que la agotan. Y en eso creo que Uruguay y toda la comunidad la comunidad internacional, digamos, está trabajando en esa dirección. Magdalena Bola, Roberto Marvid, Agustín Laguarda, gracias a los tres, muy interesante todo lo que nos han planteado, aprendimos un montón, nos vamos con deberes en los dos sentidos, con un poco más de ánimo en materia ambiental, con lo otro hay que seguir cuidándose por ahora, y con estos consejos entonces que nos daba Magdalena. Gracias, en serio. Muchas gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia. La Mesa Verde de En Perspectiva fue un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro.